Problemáticas ambientales. El desastre de Bhopal. Para poder comprender cómo sucedieron los hechos, debemos remontarnos a la ciudad de Bhopal, en el centro de la India, Asia. Durante 1970 y 1980, la industrialización del sector de la India aumentó considerablemente. Esto se dio principalmente porque a partir de una industria, Union Carbide Corporation, nació otra responsable de la elaboración de pesticidas, Union Carbide India Limited. La compañía construyó la planta de Bhopal debido a su ubicación central y el acceso a la infraestructura de transporte. El sitio específico dentro de la ciudad se divide en zonas para uso industrial y comercial ligero, no para la industria peligrosa. La planta fue aprobada inicialmente solo para la formulación de pesticidas de los componentes químicos, tales como MIC, importados de la empresa matriz en cantidades relativamente pequeñas. Este último componente era el isocianato de metilo, más conocido como MIC por sus siglas en inglés. El MIC se utiliza para la formación de Sevin, el pesticida producido por esta fábrica. ¿Cuáles son los detalles del accidente? A las 23 horas del 2 de diciembre de 1974, mientras que la mayoría del millón de residentes de Bhopal durmió, un operador de la planta notó una pequeña fuga de isocianato de metilo gas, MIC, y el aumento de presión dentro de un tanque de almacenamiento, específicamente el 610. Por la mañana del 3 de diciembre de 1974, una válvula de alivio de un depósito de almacenamiento de la planta de Union Carbide India Limited, que contenía una sustancia altamente tóxica, el isocianato de metilo, produjo un escape al exterior de aproximadamente 26 toneladas métricas de esta sustancia. La nube tóxica que se formó afectó a la ciudad de Bhopal, de aproximadamente 800.000 habitantes, produciendo más de 3.800 muertes. El MIC producido se enviaba a los depósitos de almacenamiento, dos para uso normal, que eran los depósitos 610 y 611, y el tercero para emergencias, que era el depósito 619. Los depósitos cilíndricos tenían una capacidad nominal de 57 metros cúbicos, 13 metros de largo y 2,43 metros de diámetro. Tienen una presión de 2,72 bares a 121 grados Celsius y una presión de prueba de 4 bares. Estaban completamente enterrados y aislados, con un recubrimiento de cemento. También existía un sistema de refrigeración para mantener el MIC por debajo de 0 grados Celsius y minimizar la refrigeración. También tenían un indicador de temperatura con alarma de alta, un indicador y controlador de presión para mantenerla entre 0,14 y 1,7 bares, y un indicador de nivel con alarmas de alto y bajo nivel. El sistema de alivio de emergencia consistía en una válvula de seguridad a 2,8 bares y un disco de ruptura en serie. La línea de salida de venteo era enviada a un lavador de gases para neutralizar la emisión de MIC. Además, existía la posibilidad de enviar los gases de venteo a una antorcha de la planta. Si quisiéramos resumir esta información para explicar este accidente, la resumiríamos en el punto 1, que es la entrada de agua al tanque MIC, es decir, el isocianato de metilo. Luego, el incremento de presión en el tanque 610. Posterior a eso, la ruptura de la válvula de seguridad, lo que conllevó a la fuga del isocianato de metilo o MIC. Posterior a eso, la dispersión del isocianato de metilo. Y esto conllevó a daños fatales, gran cantidad de pérdidas humanas. Estas pérdidas también fueron a nivel animal y daño ambiental, lo que produjo finalmente daños irreversibles. Hacia la 1 de la madrugada del 3 de diciembre hubo un fuerte estruendo que resonó alrededor de la planta como una válvula de seguridad. Esto sucedió porque la nube de gas del MIC se estaba disipando por la mañana. En cuestión de horas, las calles de Bhopal estaban llenas de cadáveres humanos y los cadáveres de los búfalos, vacas, perros y aves. Se estima que
3.800 personas murieron de inmediato, sobre todo en la colonia pobre adyacente a la planta. Los hospitales locales estaban abrumados con la cantidad de heridos y hubo una crisis agravada por la falta de conocimiento sobre el gas que estaba involucrado y cuáles fueron sus efectos. Este se convirtió en uno de los peores desastres químicos en la historia y el nombre de Bhopal se convirtió en sinónimo de catástrofe industrial. Dentro de los efectos del isocianato de metilo en Bhopal se resumen en la figura de una persona en la cual los primeros efectos entre los 0 y 6 meses fueron oculares, quemosis, enrojecimiento, lagrimeo, fotofobia, a nivel respiratorio, con edemas pulmonares, neumonitis y neumotórax, a niveles gastrointestinales, con diarrea, anorexia y dolor abdominal persistente, a nivel genético, por el aumento de anomalías cromosómicas, a nivel psicológico, por neurosis, estados de ansiedad y reacciones de adaptación. Luego de eso vinieron los efectos tardíos, es decir, de 6 meses en adelante. A nivel ocular hubo un riesgo persistente, opacidades corneales y conjuntivitis crónica. A nivel respiratorio hubo enfermedad de las vías respiratorias obstructivas y restrictivas, disminuyendo la función pulmonar. A nivel reproductivo, el aumento de la pérdida del embarazo, el aumento de la mortalidad infantil y la disminución del peso de la placenta en el feto. A nivel genético, el aumento de anomalías cromosómicas nuevamente y neuroconductual, el aprendizaje asociado, la velocidad del motor y la precisión. Aunque esta es una explicación para el suceso, se plantean otras causas para el desastre químico que ha marcado a la India. Son 2 las hipótesis que se han barajado. La primera es por la reacción espontánea del MIC en el interior del depósito. Esto puede ser posiblemente por introducir en el depósito 610 un lote de MIC que resultó ser de mala calidad, ya que contenía un 15% de cloroformo cuando debía contener un máximo de 0,5%. Y el estar fuera de servicio, el sistema de refrigeración comenzó, al principio lentamente, una reacción de descomposición del MIC. El sistema de aislamiento del depósito favoreció el aumento de la temperatura y la velocidad de reacción. Por otro lado, la reacción por presencia de agua. El análisis de los compuestos después del accidente reveló la presencia de agua en el interior del depósito, lo que produjo una reacción entre el exceso de cloroformo y el agua para formar ácido clorhídrico, que actúa como catalizador en la polimerización del MIC. Esta agua podía proceder del sistema de lavado de tuberías. También es posible que la presencia de agua fuera por algún tipo de sabotaje, porque la cantidad necesaria se estimó entre 500 y 1000 kilogramos. Los informes destacaron una serie de factores que contribuyeron al accidente: la desconexión del sistema de refrigeración, la inexistencia de sistemas de corte en las tuberías para evitar la entrada de agua del lavado, la presencia del MIC en el depósito a una temperatura demasiado elevada, entre 15 y 20 grados Celsius, que el sistema de lavado de gases no funcionara adecuadamente y que la antorcha estuviera fuera de servicio desde hacía 3 meses. Pues ahora nos preguntamos, ¿por qué el isocianato se volvió tan peligroso para nuestra calidad de vida? La siguiente estructura representa la fórmula del isocianato de metilo. El metilisocianato es un líquido que es incoloro, altamente inflamable, que se evapora rápidamente cuando se expone al aire y que tiene un olor fuerte y penetrante. Según las fichas internacionales de seguridad química, existen peligros físicos y químicos al interactuar con esta sustancia. ¿Qué le sucede al metilisocianato cuando entra al medio ambiente? Cuando se libera al aire, existirá solamente como gas. El metilisocianato gaseoso es degradado rápidamente en el aire al reaccionar con sustancias que ocurren comúnmente en el aire. Además, puede ser degradado por la humedad de las nubes o la lluvia. Solamente permanecerá en la atmósfera unas pocas horas o días antes de ser degradado. En el agua, el metilisocianato es degradado rápidamente, en minutos u horas, a otros compuestos.
La mayor parte del metilisocianato liberado al suelo será degradado al entrar en contacto con la humedad de este mismo. Pequeñas cantidades de metilisocianato pueden evaporarse al aire. Dentro de estos peligros físicos, se encuentra que el vapor del metilisocianato es más denso que el aire y puede extenderse a ras de suelo, por lo que puede haber una posible ignición a un punto distante. El vapor se mezcla bien con el aire, formando fácilmente mezclas explosivas. Dentro de los peligros químicos, la sustancia polimeriza en estado puro, es decir, puede polimerizar debido al calentamiento intenso y bajo la influencia de metales y catalizadores. La sustancia se descompone en contacto con el agua. Además, se descompone rápidamente en contacto con ácidos y bases, produciendo gases tóxicos, como el ácido cianhídrico, óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono. Por último, ataca algunas formas de plástico, caucho y revestimientos. Lecciones aprendidas de este desastre. Muchas de las lecciones aprendidas del accidente de Bhopal combinan algunas de las ya analizadas en otros desastres ambientales. El primer punto es el control público de las instalaciones que presenten riesgos de accidentes graves. El desastre de Bhopal tuvo una gran publicidad durante bastante tiempo, principalmente en la India y en Estados Unidos. Punto 2. Localización de los establecimientos que presenten riesgos de accidentes graves. Muchas personas residentes en la localidad de Bhopal estaban en situación de riesgo por la situación de la planta respecto a la ciudad. La elección correcta de los emplazamientos y, en concreto, la planificación territorial para evitar mayores riesgos en el entorno inmediato de este tipo de establecimientos es otra de las conclusiones importantes. Este aspecto de la planificación territorial se ha tenido muy en cuenta en la nueva legislación sobre accidentes graves. Punto 3. Gestión de los establecimientos con riesgos de accidentes graves. La planta de Union Carbide presentaba riesgos por los procesos y sustancias manejadas. La dirección de la empresa no era lo suficientemente consciente de que la gestión de estos establecimientos desde el punto de vista de la seguridad tiene que ser acorde con el riesgo existente. Punto 4. Manejo de sustancias altamente explosivas y altamente tóxicas. El isocianato de metilo es una sustancia muy tóxica. Los riesgos derivados de la manipulación de este tipo de sustancias no son debidamente considerados por muchos industriales. El riesgo deberá analizarse especialmente si existe la posibilidad de emisiones accidentales de estos productos. En Bhopal, este mecanismo de emisión accidental fue la ocurrencia de una reacción exotérmica en el depósito de almacenamiento. Punto 5. Reacciones fuera de control en almacenamientos. El riesgo de reacciones del tipo runaway en reactores está bastante bien estudiado. Sin embargo, las reacciones que suceden en el interior de los depósitos de almacenamiento han recibido poca atención. En Bhopal, esta reacción se produjo por la presencia de agua. En las instalaciones donde estas reacciones pueden generar emisiones accidentales para sustancias peligrosas, la posibilidad de su ocurrencia se debe contemplar adecuadamente. A esto se suma el riesgo de filtración de agua a las instalaciones, ya que afecta la calidad de vida de sobremanera para los habitantes, tal como se evidenció en este desastre. Aquí es donde queda la pregunta sobre las normativas que sigue el gobierno local. Los gobiernos locales claramente no pueden permitir que las instalaciones industriales que se ubican en las zonas urbanas, sin tener en cuenta la evolución del uso de la tierra con el tiempo, utilicen estos sectores con fines industriales. La industria y el gobierno tienen que tener un apoyo financiero adecuado a las comunidades para que se puedan proporcionar los servicios médicos necesarios y de otro tipo para reducir la mortalidad y la pérdida de material en el caso de accidentes de trabajo. Soy Catalina Osorio Yersun y esto es para Química Ambiental QI 301. Muchas gracias.